Hola, buenas tardes, buenos días, dependiendo de cómo estén viendo el video. Mi nombre es Ramón Ahumada, yo voy a ser uno de los profesores de laboratorio del ramo de Química Orgánica para los ingenieros civiles químicos. En esta ocasión nos toca el práctico número 2, que es acidez de compuestos orgánicos. Esto tiene dos objetivos principales. El primer objetivo es identificar las características ácido-base para los compuestos como alcoholes, fenoles, ácidos carboxílicos y aminas, que son grupos funcionales que se clasifican en los compuestos orgánicos. Y el segundo gran objetivo es determinar la constante de disolución de 4 sustancias, que son las que están expuestas anteriormente. Para ir entendiendo o ir fundamentando lo que es la acidez o los compuestos ácido-base, primero se creía que los compuestos ácidos son los compuestos que en el fondo tienen un cierto sabor agrio, ¿cierto? Como los más ácidos, por ejemplo, los líquidos del estómago, ¿cierto? Que tienen pH cercano a 2, que son probablemente ácidos clorhídricos, ¿cierto? Que uno los puede identificar con los vómitos. También con pH 3, que son ácidos, está el jugo de limón, el pH 4 las naranjas, y así llegamos hasta compuestos que son ya más neutros, como el agua pura. Ya cuando nos vamos ya a un porcentaje ya del 7 hacia arriba, estaríamos hablando de los pH más básicos, y uno de los compuestos más conocidos como básicos es, por ejemplo, el agua de mar. El agua de mar, dependiendo de la temperatura, la presión que se ejerce sobre la columna de agua, el pH puede ir desde 7,4 hasta 8,1, 8,2. Es lo que más o menos podemos encontrar en promedio en el agua de mar. Después están, por ejemplo, compuestos más básicos, como por ejemplo el agua jabonosa, la leche de magnesia, los amoníacos, los detergentes, los blanqueadores, todos corresponden a compuestos que son más básicos, ¿cierto? Que se pueden neutralizar entre lo que es ácido, ¿cierto? Lo que es agrio, a lo que es básico, que son los más básicos. Acá tenemos un ejemplo de una reacción química. Cuando nosotros vemos la escala de pH, esto basa en la constante de la ecuación, ¿cierto?, del agua. Y esa constante son la multiplicación del logaritmo negativo de su concentración. Cuando uno ve toda la escala del agua, el número más bajo que puede ser es 0 y el número más alto es 14. Y dependiendo de sus solitos y la constante de disociación de los ácidos en ella o las bases en ellas, vamos a tener que su concentración en un agua pura sería el pH de menos logaritmo, ¿cierto?, de 10 elevado a menos 7. Y el pH sería 7, ¿cierto?, independencia de hidróxidos o protones, porque en el fondo, cuando están en agua pura, en el fondo el pH es 7. Conociendo el valor del pH, podemos obtener el valor de la concentración. Y lo que ocurre ahí es que tendríamos que, en el fondo, sacar el logaritmo. Entonces tenemos la concentración de hidróxido, sería base 10, porque el logaritmo es base 10 menos el pH, y ahí nosotros podríamos obtener, ¿cierto?, que 10 elevado a la constante del pH nos daría que sería 7, y con eso podríamos sacar la concentración. Eso nos va a ayudar porque ahora vamos a hacer un ejercicio de cómo calcular, ¿cierto?, el pH en una disolución. Entonces, cuando pasamos a esta parte del ejemplo, podemos ver que calcula el pH de una disolución de una concentración de 0,125 molar de ácido clorhídrico, y luego haremos el mismo ejercicio para sacar hidróxido de sodio. En la primera ecuación, ¿cierto?, muy parecida a la anterior, tenemos el ácido clorhídrico, y al momento de disociarse, ¿cierto?, de dar un protón, la concentración tanto del cloro como el hidróxido sería 125 molar, porque en el fondo, como es un ácido fuerte, se va a dividir y cada uno va a tener la misma concentración. Entonces aplicamos el pH, ¿cierto?, que sería el menos logaritmo de la concentración dada por los protones, y obtendríamos un pH que es de 0,9. Bueno, ahora vamos a hablar de la constante pKa, ¿cierto? La constante pKa es el grado de disociación de un ácido o una base. El pKa el P es por el menos logaritmo, ¿cierto?, de Ka, de K sub A, y es para que nos dé número entero. Es simplemente para hacerlo más fácil, la concentración porque 10 elevado a la menos 7, etc. Lo que hacemos es que le hacemos antilogaritmo y nos queda el número entero. Por eso es más fácil calcularlo y poder entenderlo. Solamente por eso es para P K sub A. Cuando
mayor, ¿cierto?, es el número, ¿cierto?, que nos da de la constante de disociación del ácido, más fuerte es el ácido y con mayor es la tendencia a donar un protón, en el caso de los ácidos. ¿Ok? Entonces los ácidos orgánicos más comunes son el ácido carboxílico. Por ejemplo, acá tenemos el ácido fórmico, ¿cierto?, que es el ácido que producen las hormigas cuando dan un piquete y por eso duele cuando muerden. Tiene un pKa de 4.76. Si nos vamos a la clasificación, estaría clasificado como un ácido fuerte, porque tiene un pKa, o sea, un ácido débil. Entonces, el ácido fórmico tiene un pKa de 4.76. Si nos vamos a nuestra clasificación de los pK sub A, sería un ácido débil, porque está entre 3 y 5, ¿cierto? Porque su resultado es 4.76. Luego están los ejemplos de los grupos alcohol, ¿cierto? Donde el fenol, que tiene un grupo benceno, ¿cierto?, más el alcohol, tiene un pKa, ¿cierto?, de 10, lo que se clasificaría como un ácido muy débil, ¿cierto? Está el cicloxanol, que a la diferencia de un benceno aquí tiene un cicloxano, ¿cierto? Y el pKa es igual a 16. Y por ejemplo los alcoholes como el metanol, que es un alcohol mucho más simple, tiene un pKa de 15,5, ¿cierto? Todos ellos clasificados, incluso estos, como extremadamente débil, porque están por encima de 16, a diferencia del que tiene el benceno. Entonces las aminas son grupos similares que tienen el grupo amino. En este caso tenemos la metilamina, ¿cierto?, que tiene un pKa de 40. Si nosotros vamos, son extremadamente débiles como ácidos. También tenemos el amoníaco, que tiene un pKa como 36. Si nos vamos a este grupo completo, es muy difícil que ellos sean capaces de donar un protón. Realmente ellos van a recibir un protón. Entonces, en general, en esta fórmula, ¿cierto?, donde tenemos la metilamina, ¿cierto?, con hidróxido, ahí estaría funcionando como un ácido, y eso es muy poco común, es muy difícil que ocurra. Lo más común que ocurra es que funcione como una base y en el fondo esta capte el protón, ¿cierto?, y quede en agua. Bueno, ahora nuestra parte experimental, lo que vamos a trabajar nosotros es midiendo los pHs a través de un pHímetro. El pHímetro son estos equipos que están acá, equipos HANA, que la idea es que ellos nos van indicando tanto el pH como la temperatura en la que se encuentra el líquido. Dentro de ese electrodo está el electrodo que mide el pH y además está el electrodo que mide la temperatura, porque como sabemos y como hemos visto en la materia, el pH también puede variar según la temperatura ambiente. Por ejemplo, cuando tenemos este buffer, que son los que se utilizan para poder calibrar estos equipos, aquí nos dice la temperatura 20 grados, este pH debería marcar 7.02. Cuando está a 25 grados, 7, y cuando está a 30 grados, 6.99, con dos cifras significativas, con dos cifras después de la coma. Y estos aquí, para poder hacer una calibración de estos equipos, lo que uno realiza es una curva de calibrado. ¿Y qué significa la curva de calibrado? Que vamos a tener 3 puntos, 7, 10 y 4. Una vez que tomamos los 3 puntos, uno hace una recta donde I es igual a M por X, y esa M va a ser el valor de R, y ese R va a la inclinación. Y mientras más cercano sea a 1, es que nuestra curva está lo más recta, y al estar recta significa que nos está dando un buen resultado. Para poder hacer este análisis, nosotros utilizamos la botella de agua HPLC, porque queríamos que fuera la agua más pura. Quizás con el tiempo se haya degradado un poco, pero esta agua en el fondo nos va dando esta cierta pureza para ir metiendo este electrodo lo más limpio posible y así poder hacer nuestras medidas. Entonces ahora vamos a empezar a medir cada una de nuestras soluciones. Vamos a empezar primero con el alcohol. Este electrodo se levanta muy despacio. Lo limpiamos, ¿cierto? Se limpia el electrodo. Luego de limpiarlo con mucho cuidado, sin golpearlo, tomamos una servilleta, se seca. Y luego eso vamos a dar nuestra primera muestra 1, que sería etanol, ¿cierto? El etanol fue preparado a una concentración de 0,01
molar. Para eso calculamos cómo venía el etanol absoluto en su envase y luego de eso pudimos tomar la concentración. Para ver el pH tenemos que hacer que se mueva el líquido para que esté lo más homogéneo posible y esperar. Esto hay que esperar un cierto 5, 6, hasta 10 minutos para que esto se vaya en el fondo homologando el número para que ya pierda cierta variabilidad. Así que vamos a parar un poco el video y... Bueno, luego de esperar a que se estabilizara la medición, después de esperar 10 minutos, vemos y ya está en 7.28, 7,28, que es nuestra medición de pH, a una temperatura de 16,3. Entonces ahora vamos a proceder a cambiar nuestra solución, nuestra solución que vamos a medir, y nos tocaría medir ahora el fenol. Bueno, ya esperamos los 10 minutos de estabilización del fenol y podemos ver ya que el pH para el fenol es de 6,25 de pH y la temperatura que marca en este momento en el electrodo es de 16 grados Celsius. Bueno, ahora ya estamos en el ácido acético. Ya esperamos los 10 minutos de estabilización. Como pueden ver, ya esto no se mueve. Cuando nosotros empezamos a medir recién, empezó con 4.9, 4.8 y fue estabilizando, bajando, 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 bajando. Y ya luego de 10 minutos podemos ver que está estable en 3.79. Y ese sería el pH a una temperatura de 16,1. Recuerden anotar todos estos datos porque después van a tener que hacer su informe. Bueno, nuestro último compuesto que vamos a medir es el N-butilamina. La butilamina es del grupo de las aminas y es un pH más bien básico, y ya estabilizado después de 10 minutos nos dio que a una concentración de 0,01 molar nos da una concentración de 9,97 de pH. Con estos datos, ahora nosotros tenemos que ir a trabajar con nuestra guía. ¿Y qué es lo que dice la guía? La guía, tenemos nuestra tabla de resultados. Entonces tenemos la sustancia, en este caso el etanol, la temperatura se pudo observar en cada una de las mediciones y tenemos el pH. Y nosotros con esa información y con la información que les dimos en la introducción del laboratorio, del práctico 2, podemos sacar concentración de hidrógeno, el K sub A y el pK sub A. Y con esos tres datos ya podemos estar listos para poder escribir nuestro informe final con respecto a este laboratorio que son las constantes de acidez. Y eso sería el laboratorio de hoy. Muchas gracias.